Muy bien, chicos, semana 3 y hoy nos toca otro macronutriente importante como son las proteínas. En este caso vamos a ver el tema de proteínas y aminoácidos. Ya hemos estado viendo energía, importante el requerimiento energético. Hemos visto carbohidratos y la importancia de estos en la dieta, igual con los lípidos o grasas. Ahora nos toca ver este macronutriente que dentro de sus definiciones pues, más clásicas, ¿no? Son proteínas que están formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que las proteínas es la unión de diferentes tipos de aminoácidos. Ahora, una característica importante de las proteínas y relevante es su composición química. A diferencia del carbohidrato y de las grasas, la proteína tiene carbono, oxígeno, hidrógeno y también un componente adicional llamado nitrógeno. Y es por eso que en el caso de las proteínas es un macronutriente de control. Entonces, existen diferentes funciones en las proteínas. Este cuadrito me gustó porque nos permite de alguna manera conocer las funciones de una manera más global. John, levantaste tu mano. Sí, profesora. Usted dice que que se diferencia de los lípidos y carbohidratos por ese el componente del nitrógeno, y es un macronutriente. ¿Los otros no son macronutrientes? Sí, todos son macronutrientes, pero en este caso es un macronutriente de control de alguna manera, porque hoy día vamos a ver que cuando consumimos proteínas tenemos desechos en base a este componente que es nitrógeno, ¿no? Era un poquito para enmarcar esa parte. ¿En qué se parecen? Las tres son macros, las tres nos dan calorías, las tres tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero las proteínas tienen el nitrógeno como un componente adicional. Muy bien, entonces, dentro de las funciones de las proteínas y las funciones importantes que cumplen en nuestro cuerpo, la primera es que tienen funciones catalíticas. ¿Qué quiere decir? Que muchas estructuras de nuestro cuerpo contienen proteínas como parte principal de su composición. Y estas son las enzimas. Las enzimas tienen proteínas. Hay funciones defensivas, como son las inmunoglobulinas o los factores de coagulación, tiene función energética, porque también las proteínas nos aportan energía. ¿Quién me dice cuántas kilocalorías nos da un gramo de proteína? ¿El 7? No, 4, chicos. 4,1. Cuatro redondo. 4 es la energía metabolizable. 4 kilocalorías por gramo es lo que me aporta un gramo de proteínas. Por lo tanto, también tiene una función energética, porque el carbohidrato también nos aporta 4 por gramo. Entonces, energéticamente también cumple función. Estructural también. ¿Por qué? Porque forma parte de estructuras como la queratina, el colágeno y la elastina. Reguladoras, porque también forma parte de la composición de hormonas y neurotransmisores. De reserva, también porque está presente en la ferritina y la hemoglobina. Y de transporte, porque pertenece gran parte de la hemoglobina y las apoproteínas y albúminas de nuestro cuerpo. Entonces vemos que las proteínas van a diferentes lugares, cumplen diferentes funciones en diferentes aspectos de nuestro cuerpo. Es por eso que es uno de los macros que se debe consumir a diario. Ahora, hay diferentes formas de clasificar las proteínas. Yo les voy a mostrar una clasificación, en este caso, en dos grupos. El primer grupo son las heteroproteínas. ¿Y por qué se llaman heteroproteínas? Porque al momento de hidrolizar la proteína, al momento de ser hidrolizadas, además de proteínas, está ligado a otros componentes, ya sea carbohidratos, lípidos, nucleótidos o componentes inorgánicos también, como minerales. Y dentro de estos tenemos los ejemplos claros como las glucoproteínas, como la ribonucleasa, mucoproteínas, anticuerpos, que tienen también ahí, están ligados a carbohidratos. También están las lipoproteínas, que están unidas a grasas, como son los kilomicrones, o el VLDL, HDL y el LDL. También están las nucleoproteínas, como están los nucleosomas o los ribosomas, las cromoproteínas, como la hemoglobina, y las metaloproteínas como las ferroproteínas, ya estamos hablando acá de la ferritina, de la transferrina y de la lactoferritina. Muy bien, y luego está el otro grupo que se llama holoproteínas. Y cuando hablamos de este grupo estamos hablando de que al momento de ser hidrolizadas estas proteínas, lo que nos va a obtener o lo que vamos a obtener es solo aminoácidos. Es decir, toda la composición de estas proteínas es netamente aminoácidos.
Y aquí tenemos proteínas del tejido conjuntivo, muscular, epitelial, de la sangre. Aquí están nuestros huesos, o el colágeno, por ejemplo, que es la proteína principal de los huesos, ¿no? Como parte del grupo de las holoproteínas. También las proteínas del tejido muscular, la miosina, la tropimiosina, la protonina, la actina, también que cumplen papeles estructurales funcionales, son holoproteínas. Las enzimas también al momento de ser realizadas obtenemos aminoácidos. Y las proteínas de la sangre, sobre todo los glóbulos rojos o eritrocitos, los cuales están formados también por proteínas. Ahora, decíamos que las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y es por eso que vamos a hablar y detallarnos también los aminoácidos. Y como definición de aminoácidos lo que tenemos es que son ácidos carboxílicos con grupo amino unido al carbono alto. Y es que hay diferentes tipos de aminoácidos, pero todos los aminoácidos tienen la misma estructura general. ¿Cuál es la diferencia? El radical. El radical es diferente en cada uno de ellos y es por eso que tenemos un pool de estos. Ahora, nosotros liberamos los aminoácidos gracias a la digestión. Nuestras enzimas cortan estos enlaces peptídicos de las proteínas y liberan aminoácidos. Estos van a ser absorbidos, ¿no? Y por lo tanto van a ir a lo que conocemos como recambio tisular. El 75% de los aminoácidos que absorbemos se reutiliza. ¿Para qué? Para generar proteínas en nuestro cuerpo. Y el 25% se puede dirigir a diferentes destinos metabólicos. Ahora, hay dos grupos de aminoácidos. Tenemos nuestros aminoácidos esenciales y nuestros aminoácidos no esenciales. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué los separamos de esa manera? Porque cuando yo hablo de aminoácidos esenciales, estoy hablando de que estos alimentos o estos aminoácidos son, solamente las podemos obtener a través de la dieta. ¿Qué quiere decir? Que no hay otra forma en que yo pueda tener esos alimentos si es que no los ingiero. Y dentro de este grupo está la triptófana, la treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina y la isoleucina. ¿Y qué pasa con los aminoácidos no esenciales? También son aminoácidos que encontramos en los alimentos. También los podemos ingerir a través de la dieta. Pero también los podemos sintetizar en nuestro cuerpo. A través de vías muy rápidas o vías metabólicas muy fáciles, podemos llegar a obtener aminoácidos no esenciales o a sintetizar aminoácidos no esenciales. Esa es la gran diferencia y el por qué se separan. ¿Cuál es el más importante, profesora, dentro de todos los aminoácidos? El orden de prioridad. En realidad no es que haya un orden de prioridad. Lo importante es que podamos tener el pool de aminoácidos, porque un alimento no tiene un solo tipo de aminoácido. Un alimento tiene mezclado diferentes tipos de aminoácidos en su estructura. Es decir, pueden tener en este pollo que estás comiendo puede tener aminoácidos esenciales como no esenciales y de diferentes tipos. Lo importante es poder obtener el pool. Claro que hay estimaciones de necesidades que ahorita lo vamos a ver. Entonces, hablamos que los no esenciales, por ejemplo, podíamos sintetizarlos en el cuerpo. Y una de las formas de sintetizar es a través de la transaminación. Cuando hablo de transaminación, estoy hablando de la síntesis de aminoácidos no esenciales a partir de productos intermediarios metabólicos que puedan pasar el grupo amino libre y unirlo a este producto intermediario y convertirlo en un aminoácido no esencial. Un ejemplo clásico es el piruvato. ¿De dónde obtenemos piruvato, chicos? ¿Cómo obtenemos piruvato? Del ciclo de Krebs. De la glucólisis, ¿no? De la glucólisis tenemos piruvato. Entonces, el piruvato es un producto intermediario, ¿verdad? De la glucólisis. Ahora, el piruvato puede transformarse en alanina. ¿Cómo así? Aquí tenemos el piruvato y tenemos el glutamato. El glutamato también es parte de procesos metabólicos, ¿verdad? Ahora, para que el glutamato se pase a alfa-cetoglutarato, libera su grupo amino. ¡Pum! Lo libera, lo deja suelto. Ahora, si hay piruvato también y hay grupos aminos sueltos, gracias a una enzima llamada alanina aminotransferasa, va a captar este grupo amino suelto y lo va a unir al piruvato. Al unirlo, piruvato se convierte fácilmente en alanina. Y pasa también al revés.
De repente hay alfa-cetoglutarato y está la enzima la glutámica piruvato transaminasa. Cuando esta enzima corta el grupo amino de la alanina, lo une al alfa-cetoglutarato y puede convertirse en glutamato. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que a través de una enzima podremos sintetizar alanina a través de productos de vías metabólicas que normalmente se realizan a diario. ¿Ok? Y esto es importante porque cuando el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y libera su grupo amino, ¿no? Es parte de nuestro cuerpo de protección de que este amino no se convierta en amoníaco, poder unirlo, en este caso, a otros productos metabólicos para poder generar un aminoácido que podría utilizarse en nuestro cuerpo. El Muy bien, aminoácido, profesora, es la alanina ahí, ¿no? la alanina, ajá, y es por eso que es un aminoácido, si ustedes pueden observar en el anterior PPT, no esencial. Y Muy esto es bien. lo que se obtiene a Ujú. través de la reacción química. Correcto, es por eso que decíamos de que se llama no esencial porque nuestro cuerpo puede llegar a sintetizarlo si lo requiere. Entonces, ahora, ¿cuál es el destino de nuestros aminoácidos? Nosotros consumimos la proteína, toda esta cadena larga de aminoácidos unidos entre sí. Pasa a nuestro sentido delgado y aquí a través de nuestras enzimas libera este pool de aminoácidos que ahora están libres de los alimentos y que van a entrar a nuestro organismo. Ahora, este pool de aminoácidos va a ir a síntesis de proteínas en su mayoría, ¿no? Porque lo que queremos es poder ser útiles, hacer útiles estos aminoácidos, ya sea para tejidos, para enzimas, para hormonas, para anticuerpos. Además, va también satisfacer todas las necesidades obligatorias metabólicas, pero también tenemos pérdidas de esta a través de actos normales del ser humano, como pérdidas de proteínas a través de la menstruación, eyaculación, cabellos, piel, uñas. Ahora, cuando esta proteína cumple toda su función metabólica en nuestro cuerpo, también desecha. Y uno de los desechos es el nitrógeno urinario, no urea. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa cuando hay exceso de aminoácidos? El exceso o la cantidad que no se utiliza también pasa otra vía, que es la síntesis de urea. Y esto también genera un desecho, que es el nitrógeno urinario, ¿ya? También de urea. ¿Qué pasa cuando consumimos las proteínas a través del tubo digestivo? ¿Qué pasa cuando no se llega a absorber o de alguna manera los remanentes, los desechos de la hidrolización, también van a ser nitrógeno fecal? Entonces, ¿qué observamos nosotros? Que dentro de los desechos al consumir nosotros proteínas es nitrógeno. Es por eso que muchas veces en los pacientes en donde trabajamos el tema renal o trabajamos algún tipo de patologías, el balance nitrogenado va a ser importante para poder ver la asimilación de las proteínas también en la dieta. Dime, John. Profesora, y no existe el caso en la cual el exceso de aminoácidos se formen entre ellos, formen una proteína y se almacenen, por ejemplo, en los músculos? En realidad es la utilidad, por ejemplo, para que formes músculo no solo basta que consumas proteínas, ¿no? En este caso tiene que haber otro factor activador que permita la síntesis proteica. Entonces, si tú, por ejemplo, no haces ejercicio y consumes exceso de proteínas, lo único que vas a tener es exceso de desechos. Vas a tener más excreción de nitrógeno, ¿no? Y esto genera también un problema, porque estamos hablando de saturar a nuestro sistema renal. Pues si no hay Doctora, activación, pues probablemente, pues no es que solo por consumir proteínas van a crecer más músculo, a menos que seas niño, ¿no? Hablamos de adultos ahorita. La orina sale más amarilla, ¿no? Más fuerte, más concentrado, ¿no? Sí, una forma de poder ver proteínas en la orina es con espuma. Si alguien orina con espuma es porque tenemos ahí filtración de proteínas en la orina. Ok, Ujú. gracias. doctora, Dime. y en relación a eso de la síntesis proteica, yo tengo entendido que es necesario utilizar carbohidrato para realizar la síntesis proteica. Y, Correcto. y ¿cuál es la diferencia en ese caso si utiliza un carbohidrato simple o un compuesto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ya. Lo que pasa es que la proteína también genera o se va a diferentes vías metabólicas. Imaginemos que yo solo consuma proteínas. Entonces mi proteína no va a cumplir la función de síntesis al 100%. Va a tener que cumplir también la función de darme energía.
Por lo tanto, para yo agarrar esa proteína y garantizar que cumpla la función de síntesis proteica, tengo que tener otro alimento que me cubra la función energética. Y normalmente es el carbohidrato, ¿no? También puede ser la grasa, en este caso. Ahora, el tipo de carbohidrato, en realidad, la parte energética entre un carbohidrato complejo y simple es el mismo, energéticamente. La diferencia va a ser en el aporte nutricional, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Un carbohidrato complejo no solo te da energía, sino te aporta nutrientes. En cambio, un carbohidrato simple solo te aporta energía. Normalmente es glucosa o un alimento muy energético que lo único que se va a obtener pues a través de eso es algún tipo de energía para nuestro cuerpo, pero no necesariamente algún nutriente. Y también la absorción podría ser mucho más rápida que la de un carbohidrato complejo. Entonces, es por eso que el balance en la alimentación es lo ideal, ¿no? Cuando vemos alimentación, no estamos hablando de macros por separado, ¿no? Ahorita sí para poder explicar, ¿no? Pero cuando hablamos de dietas, hablamos de un balance en cuanto a alimentos, ¿no? Para que pueda cumplir cada quien su función en el cuerpo. Esa es la idea. Muy bien, entonces, continuamos. ¿Y cuánto es lo que requerimos de proteínas? Dentro de las fórmulas rápidas o de alguna manera estandarizadas, el requerimiento de proteínas para un humano adulto sano, porque cuando hablamos de patologías, sí puede haber variación en es de 0,8 gramos a 1 gramo de proteínas por cada kilo de peso corporal saludable. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 50 kilos y mi IMC está dentro de los valores normales, mi requerimiento de proteínas podría ser 50 gramos, porque es 1 gramo por kilo de peso saludable. Pero también otra forma de obtener o saber el requerimiento de proteínas es a través del perfil calórico, que es lo que ustedes han aprendido a hacer y es lo que están haciendo en sus proyectos, en donde las proteínas aportan entre el 10 al 15% de un valor mínimo y un valor máximo. ¿Ok? Entonces, esto nos permite tener unos valores, un rango con que nosotros mantener un aporte proteico diario en la dieta. Además, las necesidades de proteínas pueden aumentar durante épocas de estrés o enfermedad o disminuir también, ¿no? Y eso lo veremos un poquito cuando veamos pacientes renales. 50 gramos de proteínas, ¿a qué equivale? ¿A medio y filete de pollo, de carne o la cuarta parte? No, 50 gramos de proteína podría equivaler, a ver, al consumo de huevo, pollo, lentejas, garbanzos, porque recordemos cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de la cantidad de proteínas que tiene el alimento. 100 gramos de pollo no es 100 gramos de proteína. 100 gramos de pollo es 100 gramos de pollo. La cantidad de proteína que tenga en promedio será pues 20 gramos, 15 gramos, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de gramaje del alimento que gramaje del macronutriente. Ojo con eso. Ahora, también podemos estimar las necesidades de aminoácidos, ¿no? Hablamos de proteínas como de manera general, pero también podemos disgregar en la parte de aminoácidos. Y esta es la lista de aminoácidos esenciales, porque en realidad lo que buscamos es el consumo de los alimentos que obligatoriamente necesitamos en la dieta. Una de las características que ustedes pueden observar es que mientras más adultos seamos, menos aporte de proteínas necesitamos. O al revés, que nuestros niños son los que mayor proteína, necesidad de aminoácidos podrían tener, ya que están justamente en este proceso de construcción, este proceso estructural de crecimiento. Ahora, y aquí me surge una pregunta, porque esta pregunta muchas veces me la han hecho y es por eso que siempre la pongo en la clase. ¿Tienen todas las proteínas la misma calidad? ¿Qué es calidad en la proteína? ¿Cómo podría yo garantizar la calidad proteica de un alimento? A ver, ¿qué creen ustedes? Aquí no hay respuesta equivocada, es ¿qué creen? Todas las proteínas tienen la misma calidad, creo yo. ¿Ya? Yo creo que no tiene la misma calidad, doctora, porque se cambia los aminoácidos. Ok, muy bien, por ahí vamos viendo el tema de calidad. ¿Qué cosa define calidad, chicos, en un alimento? Yo, Vamos a yo lo que la utilidad. ¿Qué tan útil es ese alimento para mí?
Entonces, para juzgar la utilidad de la proteína de los alimentos, tenemos que pensar que esta proteína que estoy ingiriendo me va a ayudar a mantener y reparar mis tejidos, o llevar a cabo mis procesos de crecimiento o de formación de estructuras corporales. Por lo tanto, es aquí donde la utilidad se relaciona con la calidad de la proteína. Ahora, durante la síntesis proteica, necesitamos la mayor cantidad de aminoácidos esenciales. Si faltase algún aminoácido que no permitiera una buena síntesis, entonces esto puede fallar. Por lo tanto, si un alimento, si una fuente proteica me provee mayor cantidad de aminoácidos esenciales a las porciones que necesito yo, se dice que tiene alto valor biológico y que podría ser completamente utilizable. Entonces un poquito va en relación con lo que dice Tiago, de los tipos de aminoácidos que puede tener la estructura del alimento proteico que estoy comiendo. Y de Ahora, acuerdo a la edad también, ¿no, profesora? Porque un claro, neonato, ¿para quién? Claro, ¿para quién va dirigido ese alimento? También relacionado como para quién, ¿no? De acuerdo a sus requerimientos, por supuesto que sí. Ahora, en el caso, hay muchas fórmulas para poder determinar la calidad proteica. Tenemos, por ejemplo, el tema de netamente el valor biológico, es decir, qué tanto nosotros podemos absorber esta proteína. Y para eso podemos hablar del nitrógeno retenido y el nitrógeno que se absorbe. Luego tenemos la razón de eficiencia proteica, es decir, qué tanto puede ganar de peso con la proteína que se ingiere. El porcentaje neto de calorías, porque hablábamos de que las proteínas también nos dan calorías, por lo tanto la calidad de la proteína, las calorías de la proteína de los alimentos versus las kilocalorías totales del alimento. Y por último, la utilización neta de proteínas. Y aquí un poquito hablamos acerca del valor biológico y de la digestibilidad, porque un alimento puede tener muy alto contenido de proteínas en la tabla de composición de alimentos. Pero ¿qué tan útil puede ser? ¿O qué tanto vamos a absorber? ¿Qué tanto vamos a metabolizar de esa proteína? Entonces, cuando hablamos de alimentos, generalmente de alimentos proteicos, se va a relacionar mucho el valor biológico como parte de la calidad. Entonces, los alimentos de origen animal son los que tienen mayor valor biológico que los de procedencia vegetal. ¿Por qué? Porque en su composición en aminoácidos es mucho más parecida a las proteínas corporales. Al ser parecidos, pues es mucho más útil y aprovechable porque tiene mayor aporte. Ahora, hay también una lista en cuanto podemos ver este valor biológico, qué tanto puede estar separado. Por ejemplo, la proteína del huevo y la leche humana están en el top, que va en un valor biológico de 0.9 a 1. En el tema de las proteínas de carnes y pescados, ¿no? Va bajando a 0.75 hasta 0.8. Proteínas del arroz, por ejemplo, va a 0.65. Proteínas del trigo a 0.5. Y bueno, hay alimentos que no tienen ningún valor biológico, como la gelatina, por ejemplo. Ahora, también es importante mencionar que la calidad individual de la proteína va a ser poco importante cuando estamos hablando de una alimentación mixta o balanceada. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en una alimentación mixta o balanceada, pues vamos a tener aporte de alimentos proteicos de alto y de bajo valor biológico. Y aquí hablamos de complementación y suplementación entre proteínas de cada alimento. Y aquí me surge una pregunta, ¿no? Que también siempre la hace. Un paciente que tiene una alimentación basada en plantas, ¿puede llegar a tener el pool de aminoácidos esenciales en su dieta? ¿Qué no, piensan ustedes? No. ¿No? ¿Sí? no. Ok. La respuesta es que sí. Sí podría. Claro, no es algo que uno tenga solamente consumiendo un tipo de planta. En realidad lo que se busca para poder tener un aporte de aminoácidos esenciales son combinaciones excelentes. ¿Qué quiere decir? Que hay alimentos que tienen aminoácidos de alguna manera limitantes y otros alimentos también que son diferentes, que se complementan. Entonces, al consumirlos juntos, podemos aportar un pool de aminoácidos de mucha mejor calidad. Por ejemplo, las cereales y los legumbres, los cereales y los productos lácteos, las legumbres y las semillas. Ahora, esto es importante porque
tener una alimentación basada en plantas no solamente requiere no consumir alimentos de origen animal, sino requiere una buena combinación de estos que permita un aporte importante de aminoácidos esenciales. Por eso, si alguna vez tiene un paciente con una alimentación basada en plantas que busca de alguna manera mantener ese tipo de alimentación, tiene que tener una asesoría especializada. No todas las nutricionistas se especializan en alimentación basada en plantas. Hay que buscar a una persona o un especialista que se dedique a hacer estos tipos de combinaciones de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hemos acabado nuestra clase del día de hoy. Hemos hablado de proteínas. Por ahí dije, escuché, doctora. Sí, tengo una duda. Dime. En respecto al huevo, que he visto que cuando está crudo tiene la mitad de proteína de cuando ya está preparado. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, tiene que cocinarlo para ya tener la proteína total? ¿Y por qué se da eso? En realidad no es que tenga menos proteína, sino que es menos proteína digerible, es decir, la digestión. Así como la carne de res. La carne de res, el huevo, si los consumimos crudos, disminuye la digestibilidad de estos. Y si no los podemos digerir, no los podemos absorber. Y si no los podemos absorber, no los podemos utilizar. Entonces, al ser el huevo crudo, tiene componentes de una manera que no permite la digestibilidad del mismo. Entonces, la proteína que yo podía aprovecharla, no al 100%, al 90% cocida, ahora puede disminuir a la mitad, como tú nos dices, ¿no? Entonces es por eso que el cocimiento de las carnes o el cocimiento de los alimentos de origen animal permiten una buena digestibilidad, permiten que nuestras enzimas puedan actuar de manera correcta y por lo tanto absorber y aprovechar el alimento para nuestro beneficio. Entonces más que nada es por eso, por la digestibilidad del alimento. ¿Y cuando el huevo está frito, pero con la yema blanda, todavía ya es suficiente para... Sí, cuando el huevo frito está cocido, ¿no? Ahora, si hablamos de proteínas, nos va a aportar proteínas. Claro, también nos aporta proteínas y grasas, adicionales a la grasa de la yema, ¿no? Pero si hablamos solamente de proteínas, sí. ¿Y aporta la misma cantidad que un huevo y que un huevo ¿Cocido? cocido? Sí. Ahora, ¿cuál Aunque es tenga la mejor? yema blanda, ¿sí? Ah, no, la yema cocida, claro. Si la yema está blanda, en este caso recordemos que la proteína está en la clara. Pero si la yema está cruda, estamos hablando de que puede interferir con los nutrientes que puede absorber de la yema. La yema es grasa, la clara es proteína. La yema es grasa. En la yema está la grasita, en la clarita está la proteína. Entonces, si una persona quiere incrementar sus músculos, debería de comer nada más del huevo cocido, la parte blanca nada más, ¿no? Pues sí, si un paciente quiere incrementar su consumo de proteínas por algún objetivo en especial, sí, es por eso que muchas fórmulas que venden de proteínas envasadas es a base de huevo. Es a base de huevo. Profesora, ¿y me podría ayudar? Porque yo soy de comprar leche y hasta ahorita no sé comprar leche porque no sé, Gloria, Laibe y así indefinidades de marcas. ¿Y cuál es la leche verdadera que realmente me va a nutrir y no me va a perjudicar mi salud y que mi dinero no lo voy a botar al agua? Ya, con el tema de la leche, en realidad, más que perjudicar tu salud, es el aporte, o sea, es la forma de denominación. ¿Cuándo ustedes pueden identificar que la leche es leche? Porque dice leche evaporada, o leche fresca, o leche UHT. ¿Cuándo no es leche leche? Cuando dice fórmula láctea. ¿Qué pasa cuando son fórmulas lácteas? Pueden ser muchas veces porque es una leche reconstituida, es decir, captan todas las partes de la leche y lo reconstituyen en leche, puede ser. O de repente puede ser una leche que ha sido fortificada, ¿no? Por ejemplo, fortificada con hierro, fortificada con calcio, fortificada con vitamina A. Entonces, esta leche que está fortificada ya no es leche leche, es una fórmula láctea. Entonces, por ahí viene la razón y un poquito lo que salió a la luz acerca de la leche, ¿no? Por el tema de cómo el consumidor puede saber lo que está consumiendo. Entonces,
Lo dice el etiquetado, ¿no? Algunos dicen fórmulas lácteas, otros dicen leche evaporada. Hay unos que no dicen leche, si se dan cuenta dice evaporada, porque no es leche, probablemente sea una fórmula láctea reconstituida. Ahora, en el caso de la leche, dentro de las que uno se recomienda, al menos yo recomiendo, es la leche fresca, ¿no? No la evaporada, la fresca, la UHT. ¿Por qué? Porque las evaporadas tienen carragenina, que de alguna manera es un aditivo que permite esta condensación de la leche, o esta cremosidad, que pues no necesariamente es positivo o adecuado para el ser humano en su consumo excesivo. Profesora, entonces estaría bien que lo que estoy comprando es leche en bolsa Gloria azul. Sí, es una leche entera, no es No, una leche entera. no es la roja, por si acaso. La azul estaría bien, entonces, porque esa es leche fresca. Sí, es fresca UHT y bueno, es entera, ¿no? Porque no le quitan nada de grasa, se mantiene la grasa de la leche. Es que depende para qué objetivo, ¿no? De repente tú Yo lo hago para el necesitas una leche. calcio, la calcio y proteínas. Ah, bueno. En el tema del calcio lo que tienes que garantizar es la lactosa. La lactosa es lo que ayuda a la absorción del calcio. Dime, Jesús. Sí, doctora, pasa que nuestro quehacer profesional probablemente nos vamos a encontrar con personas de muy escasos recursos. Ujú. Entonces, si nosotros deseamos recomendar en proporción a la edad o a las personas que conforman la familia, una recomendación saludable, creo que serían los huevitos sancochados en este caso, o de lo que estoy entendiendo. Y si fuese así, doctora, ¿cuál Sí, sería la proporción más o menos para poder orientar, ¿no? Porque, como le digo, probablemente vamos a trabajar con personas de muy escasos recursos económicos. claro, el huevo es la forma más práctica de poder llegar a cubrir proteínas y de alguna manera, no solo práctica, sino mucho más económica que la carne, definitivamente, ¿no? Una unidad pequeña de huevo te puede aportar en promedio 6 gramos de proteína. Entonces, ahí más o menos vas calculando cuántos huevos necesitaría para cubrir sus requerimientos, ¿no? Un huevo pequeñito, 6 gramos. Mientras más grande sea, pues mayor proteínas. Pero máximo tendrá 8 a 10 gramos de proteína, más no en este caso. Pero es más o menos lo que se puede llegar para complementar, ¿no? El gramaje de proteínas que se necesita. En el tema de la leche, yo creo que en el caso de las proteínas no varía mucho. Más que nada, creo que pues, el calcio, ¿no? Me están preguntando. Okay. Sí, pero sí, o sea, las fuentes proteicas pueden ser combinadas. Tú puedes combinar huevo, puedes combinar menestras, puedes combinar otros tipos de alimentos, sangrecita, ¿no? Y que puedan aportar proteínas a la dieta y también nutrientes. Muchas gracias, doctora. Doctora, lo que me da duda Dime, eh, Diego. esa cuestión de que el huevo es la proteína más barata, pero, por ejemplo, en 10 huevos, que se encuentra 60 gramos de proteína, lo Ujú. paga alrededor de 6 soles. Y para eso, en pollo necesitaría 300 gramos de pollo, que también le sale a 6 soles. Entonces, ¿por qué sería más barato el huevo? Es que la accesibilidad, ¿no? Hay partes en nuestro país en donde la accesibilidad a la carne no está, ¿no? Hay partes en nuestro país en donde las personas prefieren vender las carnes, vender sus animales a consumirlas, pero sí pueden consumir huevo, ¿no? Porque es algo que tiene mayor facilidad dentro de sus granjas. Es por eso que dentro de aquí, bueno, el huevo es una de las maneras más fáciles de poder, ok, ya no puedes comer proteína o porque por costumbre, muchas personas que no comen carne por costumbre, entonces puedes incluir huevo para poder mejorar, ¿no? En este caso el gramaje proteico. Más que nada por un tema también cultural y un tema social. Porque un pollo, sí es cierto, el pollo, por ejemplo, una pechuga, no sé, se me ocurre, de 100 gramos, puede aportarte hasta 22 gramos de proteína. Definitivamente a la carne te aporta mayor cantidad de proteínas. Pero la accesibilidad es diferente, ¿no? Aparte también por el tema de la refrigeración. No en todos lugares de nuestro país hay refrigeración, en donde el pollo también puede tener un tema de comprar la accesibilidad en un mercado que puede estar muy lejos. Entonces, más que nada es por eso. Muy bien.
Listo, chicos. Entonces, nos vemos con todos en práctica, porque en práctica con sus proyectos es donde realmente vamos a ver el tema de los requerimientos, y ahí ustedes debieron, yo asumo que para hoy tienen que tener todos los cálculos listos, conocer cuánto de proteína han comido en el día. ¿Sí? Muy bien, chicos. Nos vemos con todos en práctica. Muchas gracias, doctora. Gracias.